Este es el taller número 3 del curso Excel Intermedio del mes de marzo. Estoy trabajando con el libro Tablas Dinámica Inicial. Estoy con una planilla que me ubico bien, que se llama Subió Ventas. El objetivo que vean en el taller de hoy es hacer resúmenes de las planillas. Como el Excel con una herramienta les propone resumir lo que tenés cargado en una planilla para cuando te soliciten algún tipo de resumen. El que trabaja con ventas es muy común que le consulten cuánto vendió un vendedor según los importes de la factura que tengan registrada o cuánto asignaron ventas a un centro de costo. También cómo has vendido de productos en cantidades, cuánto has vendido en monto a clientes. Le estoy marcando algunas columnas que es muy típico que te consulten. Actualmente, con lo que sabes del Excel, generalmente haces estos pasos. De esta planilla, si yo quiero saber lo que vendió un vendedor X, columna vendedor, filtro, y elijo sacándole el filtro a todos al vendedor Cisnero. Hago aceptar. Cisnero vendió en 13 registros. Miren dónde muevo el mouse. Tiene 13 facturas registradas para Cisnero. Y para ver el monto de lo que él vendió, tengo que pintar o seleccionar la columna N. La columna N para decirte, mira, Cisnero ha vendido en total la suma de 2.334.165. Lo leo acá. Entonces, para que vayan viendo con lo poco que ustedes tienen, pueden dar información. Borro el filtro del vendedor. Bien. Si te preguntan ahora, el centro de costo, filtro en el centro de costo, asignado a sistema, por ejemplo, hago aceptar en sistema. ¿Cuántas facturas hay acá? Siempre lo leen en la parte inferior donde muevo el mouse. Se encontraron 22 de 41 registros en cuya columna F está cargado sistemas. Si quiero sumar la cantidad de productos, selecciono la columna de cantidad y me da la suma de 177 productos. Si hago clic en importe, me da los 2.087.066,94. Siempre me ayuda esta barra de estado del Excel para ir viendo alguna información. Borro el filtro. Bien. Entonces, ya sabes que en el Excel vos cargas la planilla y tenés con filtro una forma de concentrarte y solo ver en pantalla la información que necesitas. ¿Qué pasa si también querés ver el resumen por los otros vendedores y que te sume los importes que haya vendido los demás vendedores bien categorizados? Y ahí, cuando tenés esa necesidad de resumir de esa forma, vas a utilizar esta herramienta que se llama tablas dinámicas, que es la forma que el Excel te provee de una forma visual para resumir una planilla. Bien, lo primero que se hace antes de iniciar un resumen de una planilla, recuerden que estoy en el libro Tablas Dinámica Inicial y la hoja Subió Venta, lo primero que yo sugiero que hagan es dar formato como tabla. Hago clic en la opción Dar formato como tabla y elijo un formato cualquiera. Voy a elegir el primero que sale. Reviso hasta dónde me está tomando los datos. Celda 1 hasta la N42, reviso. Chequeo que tenga tildado la tabla tiene encabezado y hago aceptar. Me figura el nombre de la tabla. Es lo primero que hago. ¿Ok? Es una sugerencia mía para tener controlado que toda esa información que tenés en pantalla ahora es la que vayas a resumir y que cada una de las columnas tenga título. Eso lo haces como punto inicial. Siguiente. Una vez hecho eso, miren cómo hacen resumen.
Se van al menú Insertar y dentro del menú Insertar, su primer botón de la izquierda se llama Tabla Dinámica. Hacen clic en el menú Insertar, opción Tabla Dinámica. Segundo, cuando le aparece esta ventana en pantalla, van a verificar sobre qué tablas están haciendo los datos y fíjense, como estoy mostrando ahí adelante, hasta dónde le está tomando la información que están por resumir. Concéntrense en que van a resumir información. Luego de hacer ese chequeo, que te escribe el nombre de la tabla por el cual va a hacer el resumen, en este sector te cuenta esta herramienta que va a colocar ese informe de tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo, por el cual hagamos aceptar y tiene que aparecer una nueva hoja de cálculo con un informe vacío. Ese informe vacío lo vamos a armar con una secuencia de pasos que yo te voy a sugerir con el objetivo de resumir información. Ese informe vacío me muevo para la derecha en las hojas que tengo en este libro, siempre lo coloca a la par de la hoja que está resumiendo y le coloco un nombre automático, hoja 1. Yo con doble clic les voy a cambiar el nombre, le voy a poner ejemplo 1 y doy enter. Entonces, la jornada de hoy tiene como objetivo mostrarles cómo Tabla Dinámica resume información de sus planillas. Y son informes de resúmenes que se arman en forma visual. ¿Está? En el taller van a ir haciendo, conjunto a las indicaciones que yo les vaya dando, entre 5 y 6 ejemplos de resúmenes de información. El objetivo mío es, cada nuevo ejemplo, yo voy a ir repitiendo lo que he mostrado en el ejemplo anterior. Y en cada nuevo ejemplo yo les voy a ir incorporando alguna opción nueva para que vean de simple y de potente que es esta herramienta de resumen. O sea, de los 6 ejemplos o 5 que armemos hoy, siempre voy a ir repitiendo la misma secuencia de pasos para que recuerden el ejemplo anterior. Y de que esto se está grabando y lo puedas ver las veces que puedas y quieras para repasar la clase, y con la repetición que hagas ahora y con la guía práctica, tenés que aprender esta herramienta. ¿Ok? Arranco con el primer ejemplo y miren cómo arman un resumen. El resumen que estoy por armar acá se va a confeccionar y diseñar eligiendo las columnas que aparecen listadas en la parte derecha. Este panel que estoy moviendo el mouse detalla los nombres de las columnas que vos tenías en tu planilla original. Si este panel no lo ves, puede ser que hagan clic en una celda aparte, celda E5 por ejemplo. Al panel no lo ves. Si haces clic dentro de la tabla dinámica en cualquier parte, al panel lo recuperás. Si en alguna parte del proceso perdés el panel, recordás que si estás afuera, se pierde. Si estás adentro del informe, lo recuperas. También, antes de arrancar, detecten en la parte superior derecha hay dos menús nuevos cada vez que estás en un informe. Un menú que, fíjense, parte superior derecha, un menú se llama diseño y el otro menú tiene un nombre, depende de tu versión del Excel. ¿Ok? Bien. En mi versión se llama analizar tabla dinámica. Miren cómo arman un resumen. Del panel de la derecha, que recuerden que es el listado de tus columnas, por eso esta herramienta necesita que cada columna tenga nombre, vas a elegir la columna vendedor tildando la cajita que está a la par. Desplazate como lo estás viendo con esta barra de desplazamiento para ver las distintas columnas. Cuando tildas vendedor, se coloca en negrita, lo incorpora al informe a los valores de los vendedores en la columna A y una sola vez cada vendedor.
Ya estás viendo un resumen en pantalla. Ahora yo quiero saber los montos que tienen vendidos cada vendedor. Del listado que tenés de columnas, el último se llama importe. Al tildarlo a importe, vas a notar que importe se incorpora en la columna B y hace una operación de suma. Lo dice el título de su columna, suma los importes. ¿Qué hizo esta herramienta con estos dos clics? Organizó por fila cada uno de los vendedores. Agrupó todos los registros del vendedor Cisnero y sumó a la par todos los importes que tienen en su columna importe, por el cual hace una agrupación y una operación de suma siempre y cuando tengan cargado Cisnero en la columna vendedor. Lo mismo hizo con Pérez y lo mismo hizo con Reales. También te va a mostrar en pantalla un total general y siempre en el sector derecho te va a tildar con qué columna incorporaste el resumen y te está mostrando en la parte inferior donde muevo el mouse que los vendedores están organizados por filas y los importes en un área que se llama sumatoria de valores suma lo que tenga cargado en la columna importe organizado o esquematizado se le llama por vendedor. Este sector donde estoy moviendo el mouse te ayuda a leer el resumen que hizo. ¿Qué tenés que tener en cuenta en cuanto a estos informes de resúmenes? Todas las columnas o las celdas que se hayan formado por algún cálculo de resumen, que son las celdas de las columnas B, C y demás, que tengas algún cálculo de resumen y sean numéricas, no la podés modificar. Suponete que Cisnero, que tiene esta venta, yo quiero modificarle el valor numérico, no me lo permite. Ese valor numérico proviene de los registros de venta de Cisnero. Lo que sí permite la herramienta es cambiarle los títulos o cualquier valor que sea de texto en el informe. Por ejemplo, acá puedo poner total de ventas, total por vendedor. Acá en etiqueta de fila me ubico sobre la celda 3, tipeo la palabra vendedor. En total general, totales, puedo escribir texto en cualquier parte. Lo que no me permite es modificar los valores numéricos. Ahí tienen un ejemplo de cómo hago un resumen. Lo hace en forma rápida y es muy útil para que ustedes los trabajen. ¿Por qué se llama tabla dinámica? Supónganse lo siguiente y todo lo que yo mostré ahora lo voy a hacer desde cero en un segundo ejemplo. Te comento por qué se llama dinámica. Te dicen, bueno, quiero también ver, por ejemplo, por vendedor además, y miren cómo estoy tratando de ver qué columna me interesa. Tratar de trabajar con los centros de costos. Suponete que el que esté trabajando en algún negocio que tenga sucursales, sea la sucursal, le elijo centro de costo y me dice, mirá, elegiste centro de costo. Cisnero, que tiene este total de venta, en este centro de costo vendió este monto, en sistema este monto, en venta este monto y en venta 2 este monto. Me hace como un detallado. Y vos decís, mirá, pero no me interesa verlo así. No quiero verlo al vendedor, solo quiero el centro de costo. En el panel de la derecha le saco el tilde a vendedor y tengo el análisis de la información por centro de costo. Solo voy a tener que cambiar los títulos. Lo que le quería demostrar como para hacer este ejemplo inicial, que la herramienta se llama tablas dinámicas porque hace informes de resúmenes en forma dinámica. Ahí le cambié los títulos y ya tengo
un resumen por centro de costo y lo saqué a los vendedores. Este total general es un total que no se va a modificar porque está trabajando con los resúmenes por otro tipo de organización y solo lo suma por esa organización de centro de costo y te tiene que dar igual que la suma de vendedores. ¿Cómo termino el primer ejemplo? Recuerdo, voy a repetir todo en un segundo. Si vos querés ver todos los registros de venta de un valor que resumió esta tabla dinámica, me ubico en la celda B4. Ese valor numérico, ¿querés corroborarlo cómo lo resumió? Le haces doble clic, y son los de administración, al valor numérico, y esta herramienta te muestra en una hoja auxiliar nueva todos los registros que sean de ese centro de costo de administración y que la suma de los importes estén dando lo que te mostraba, y miren cómo lo chequeo, en el informe. Esa hoja la hace para chequear, para verificar, para desplegar cuáles son las facturas con su respectivo importe y toda su información que ha resumido en la hoja ejemplo 1. Cualquier dato que tengas resumido, con un doble clic lo tenés desplegado en otra hoja. Esta es la herramienta, esto es lo que van a ver en esta jornada número 3. Hago una pausa, los leo, si alguien pudo repetir todos los pasos me da un OK. El que no también me dice que no lo pudo realizar, ¿sí? Que espere el siguiente ejemplo. Y avanzo, bien Luciana, con el ejemplo número 2. Están viendo tablas dinámicas. Van bien, bien Julieta, bien Fernando, bien Raquel. Bien, ahí Valentina y te leí. Vamos con Daniel, OK. Hagamos un segundo ejemplo. Me voy a ubicar ahora en la planilla de compras. Se llama Subio Compras. ¿Sí? En la planilla de Subio Compras tengo también registrada información de facturas de compra en fechas determinadas. Esa factura, ¿sí?, tiene un número de factura y tiene un proveedor en la columna D. Al final también tiene el importe que determina cuánto se le ha pagado en esa factura a ese proveedor. También detalla qué producto se compró y qué centro de costo se le asignó esa cantidad vendida de producto. Tengo la factura, entonces, las facturas de compras, planilla Subio Compras, detallé un poquito los nombres de las columnas, estoy revisando un pequeño análisis de qué información tengo cargada y decido hacer un resumen de esa información, por lo cual aplico la secuencia de pasos. Paso 1, me ubico en cualquier celda de datos cargados en esa planilla y convierto esta información con esta opción en tabla Excel. Dar formato como tabla y elijo uno de los formatos típicos. Verifico que me haya tomado todos los datos. Verifico al final, siempre esto me interesa, que al final no me esté tomando filas que tengan algún cálculo o que no tengan que ver con la información que quiero resumir, y hago aceptar. Es el primer paso que sugiero que hagan. Ya les voy a ir mostrando con los siguientes ejemplos por qué sirve siempre tener la información organizada como tabla antes de hacer el resumen de tabla dinámica. Una de las ventajas de hacer este paso es que me asegura que cada una de las columnas tengan una etiqueta, un título. Eso es fundamental para arrancar el resumen. Bien, paso 2 para hacer el resumen. Me ubico en cualquier celda de esta tabla que le coloco este nombre, muevo el mouse parte superior izquierda
y quiero hacer desde el menú insertar un resumen de tabla dinámica. Menú insertar, opción tabla dinámica. El paso 3 para iniciar el resumen es verificar en este sector donde estoy moviendo el mouse de esta ventana que estoy tomando los datos correctos para hacer el resumen. Y en este sector verificar que cuando haga aceptar va a armar una nueva hoja de cálculo que está a la par de la planilla que estoy resumiendo. Esa hoja de cálculo, con doble clic, le voy a colocar nombre ejemplo 2. Y estamos en el paso en donde yo tengo que seleccionar alguna de las columnas que me esté listando este listado de campos de tabla dinámica. En la selección es tildar las cajas que están a la par de los nombres para que se incorporen a este informe vacío y yo pueda resumir la información. Y vamos a hacer un resumen de proveedores. Veamos del panel de la derecha, elegir proveedor. Elijo un tilde de la caja de proveedor. Fíjate que si le vuelvo a hacer clic, le sacas el tilde, lo quita. Y ese es el proceso de elegir una columna que se incorpora al resumen. Hola María Belén. Cuando ustedes eligen una columna que tiene datos de tipo texto, los organiza en la primera columna del informe y coloca un proveedor por cada fila. Están detectando que en la columna A ha registrado un proveedor por cada fila y ordenado de la A a la Z. Ese proveedor que vos elegiste, esa columna, también te muestra en este sector, donde estoy moviendo el mouse, que organizó a los proveedores por fila. Y esta organización de proveedores por fila va a determinar cómo resumo yo el informe si elijo otra columna. Decido elegir la columna importe. Recuerden que pueden movilizarse como lo estoy haciendo con esta barra de desplazamiento, y el que tiene la versión más nueva del Excel o de las más nuevas hay una cajita de búsqueda y ahí lo pueden buscar importe. Cuando lo ven en el listado lo tildan, si no muévanse con la barra de desplazamiento. La columna importe tiene valores numéricos. Al detectar eso, esta herramienta lo propone colocar en el área que suma valores, con una operación por defecto que es la suma de los importes de cada uno de los proveedores que están por fila, por el cual, como el proveedor es el que marca la organización de este informe, por cada uno de los proveedores a la par tengo la suma de sus respectivos importes. Han visto entonces, con esta repetición de pasos, cómo obtienen un resumen de lo que le he comprado a cada uno de los proveedores. Entendiendo que cuando elegís una columna proveedor que tiene cargado texto, lo organiza por fila. Cuando elegís una columna que tiene cargado números, propone hacer una operación de resumen y por defecto suma. En este informe, recuerden también que todo lo que es valor numérico no te permite modificarlo. Lo que es títulos, ¿sí? Lo que es texto, sí te permite hacer cambios simplemente colocándose en la celda donde querés modificar y tipear algún cambio. Todo esto que te acabo de mostrar ahora lo había mostrado con el ejemplo anterior de ventas. Ahora estoy con la planilla de compra y tengo un resumen con un total. ¿Qué le va a incorporar el ejemplo 2 como nuevo a lo que vimos en el ejemplo 1? Los valores numéricos es esperable que todos tengan el mismo formato. Ese valor numérico
que es del resumen, el formato lo cambias de esta manera. Presionas botón derecho sobre una celda de esa columna. Y acá hay una aclaración. Y este es también importante. El botón derecho en esta herramienta es muy útil porque siempre te va a marcar el botón derecho qué opciones están habilitadas en este sector donde acabas de presionar el botón derecho. Yo presioné el botón derecho sobre la celda B6, tiene un número que es el resumen de la suma, y voy a elegir formato de número para darle un formato de tipo moneda en esta categoría con 2 decimales y este símbolo. Al hacer aceptar, se formatean todos los valores numéricos de la columna B. Y esta forma es mucho más práctico de hacer una lectura de lo que le has comprado a cada uno de los proveedores. Repito, botón derecho sobre cualquier número, la opción se llama formato de número y elegís el formato que te represente mejor la información. Yo elegí moneda. Con doble clic sobre moneda también lo logro. Ahora, has visto que esta herramienta automáticamente te ordena por el nombre de los proveedores, lo que hayas colocado por fila. Si vos querés ordenar por los valores resumidos por la columna B, presionás botón derecho sobre cualquier valor numérico de la columna B y la opción de ordenado lo tenés a disposición. Y ahí podés ordenarlo, por ejemplo, de mayor a menor. En pantalla tenés el ranking de compra por proveedor, leyendo que Ranocchia es el proveedor que más compra le hice y Mirbam es el que menos le hice. Y tengo el total. Ordena en forma correcta y pareja, sin mezclar datos, todo el informe. Repasando con el ejemplo 3, si yo quiero ver todas las filas o registros o facturas, como lo quieras llamar, por el cual ha conformado esos 640.000 pesos que están en la celda B4, doble clic a ese valor numérico y yo tengo en una hoja aparte que se coloca siempre a la par donde vos estabas ubicado, a la izquierda, de toda la factura del proveedor Ranocchia, cuyo total de importe es el que tenía de 64.000 pesos que tenías a la par. Esa hoja 4 para ese momento, si querés la podés borrar o te volvés a ejemplo 2 y seguís trabajando con el resumen. Hago pausa. ¿Cómo le fue con el ejemplo 2? Muy bien, Valentina. ¿Todo bien? Bien, Raquel. Bien, Daniela. Esta es la idea de cómo esta herramienta que es tan simple permite, bien Hugo, hacer este tipo de resumen. Bien, Fernando. Algo que voy a incorporar acá para anticipo, así también te sumo María Belén para el ejemplo 3. ¿Va entendiendo bien? En el ejemplo 3 voy a repetir un poquito con menos detalle lo que vimos en el 1 y 2 e incorporar algo nuevo. Pero recuerden que este informe se llama tabla dinámica, por el cual al elegir cómo armaste el resumen, eligiendo los campos que se van organizando en estas áreas y te lo muestra dentro del informe, también sabes que, por ejemplo, podés incorporar algún campo más. Por ejemplo, elijo centro de costo. Entre el listado de las columnas, elijo centro de costo. Al elegir centro de costo, me va a mostrar el informe de esta manera.
Cada uno de los proveedores tiene su total a la par y un detallado en aquellas compras que hice a determinado centro de costo. La suma de esas ventas me tiene que dar lo que figura en el total por proveedor. Pasa al siguiente proveedor, hace el mismo esquema, muestra el total que te estaba mostrando recién, pero como elegí centro de costo, me lo detalla cada centro de costo con sus respectivos sumas que corresponden al centro de costo que le he comprado al proveedor que está en el primer nivel. Por cada proveedor hace ese esquema, simplemente eligiendo una columna más. Ese esquema que te lo estoy leyendo a cómo lo armo acá dentro del informe proveedor y sus distintos centros de costos, que el total general que está al final te tiene que dar el mismo que te dio recién, vos lo podés cambiar. Y miren cómo lo cambio y lo veo y lo leo acá. Proveedor primer nivel y el detallado por centro de costo. Este es el sector del área de filas. A proveedor con el botón izquierdo en ese sector, sin soltar al botón izquierdo, lo arrastro y lo coloco abajo de centro de costo. Ese check visual es como una línea de color que te permite determinar que ahí podés soltar el botón izquierdo. Cambiaste el orden y tenés primer nivel centro de costo, segundo nivel proveedor. Si lo ves en el informe, tengo el total del centro de costo y detalla las compras que le hice a cada proveedor. Di vuelta el informe. El total general me tiene que dar los 3.573.000, igual que recién. Por el cual este dinamismo de armar resumen les tiene que ser a ustedes muy natural si eligen más campos y si ven que los totales no modifican, los totales ni por proveedor, ni por centro de costo, ni los totales generales, solo esquematizás distinto. Centro de costo que esté en fila, con el botón izquierdo, decido colocarlo en columnas. Botón izquierdo sin soltar, lo llevo a columnas. Y logran hacer resúmenes por filas, proveedores, y en columnas, centro de costo. Cuestiones que se pueden hacer simplemente moviendo en cómo quiero organizar el resumen. Propongo esto entonces como un anticipo que le estoy mostrando en el ejemplo 2, hacerlo con la planilla de venta. Así hago un ranking de mis clientes y veo también por productos o por centro de ventas cómo fueron las ventas. Voy a repetir este concepto y lo voy a hacer con la planilla Subió ventas. Última planilla que tienen acá. Ubíquense en esa planilla e iniciemos el tercer ejemplo. Inicio. Paso 1. Me ubico en la planilla que quiero resumir y detecto que puedo hacer un resumen porque tengo columnas con valores repetidos. Por ejemplo, acá quiero analizar los vendedores y los productos que venden. ¿Bien? O los clientes y los productos que compran. ¿Sí? Lo primero que hago como paso 1 es darle formato como tabla, eligiendo alguno de los formatos que tengan y detectando que en la parte superior está el nombre de la tabla. Como lo hice recién cuando arranqué el curso, esta tabla ya la tenía armada. Lo único que le cambié es el formateo. Recuerden que esto de dar formato como tabla antes de hacer una tabla dinámica es de lo más recomendado porque te asegura que cada columna tiene un texto. Otra ventaja de hacer este paso, esta tabla si llegan a cargarle más registros de venta en la parte acá inferior donde muevo el mouse, el informe va a estar actualizado. Es otra de las ventajas.
pero ya lo vamos a ir viendo con los siguientes ejemplos. Paso 2. Para armar un resumen, luego de armar esta tabla, hay que ir al menú Insertar y elegir el primer botón de la izquierda que se llama Tabla Dinámica. Cuando hago clic en esa opción, aparece esta ventana y yo chequeo si está preseleccionando en forma correcta la información a resumir. Me dice que lo va a hacer sobre esta tabla de información. Cuando hago aceptar, va a agregar una nueva hoja de cálculo a la par de la planilla que estaba ubicado, con un informe vacío y su panel a la derecha para empezar a trabajar. A esa hoja nueva le voy a colocar un nombre para que sea más descriptivo y ubicable en la planilla. Ejemplo 3. Ahora me concentro en las columnas que están acá a tu derecha, eligiéndolas a las que te interese hacer un resumen. Por ejemplo, por cliente. Eligen cliente. A los clientes quiero hacer un ranking de los clientes. ¿Cuál es el cliente que me compró más y el cliente que me compró menos? Repito que al elegir una columna que tiene cargado como valores en su celda texto, directamente la propone en una organización por fila, que es la que marca el resumen. Luego del panel de los campos voy a elegir la columna que está al final y me muevo con esta barra de desplazamiento o escribo acá en esta caja, si tenés versiones nuevas, la columna que querés trabajar, elijo importe. Al elegir importe, esta herramienta se comporta distinto. Esta columna tiene cargado números, entonces automáticamente la propone trabajar en este sector y utiliza una operación de suma de cada uno de sus valores que lo coloca a la par de cada uno de los clientes que están por fila. ¿Qué es lo que ves acá en el informe? Avanzo. A esa columna B, que es la suma de los importes de cada cliente que tenés por fila, tenés que formatearla con un mismo formato de número. Acá fíjate que algunos tienen 2 decimales y otros no. Y el formato es botón derecho sobre cualquier número y se utiliza esta opción. Formato de número. Al elegir formato de número, elegí un formato que te represente mejor la información numérica que tenés resumida. Elijo moneda, chequeo esto que está acá. Si me parece correcta la muestra, hago aceptar. He repetido los pasos que hice para armar un formateo y un resumen, en este caso por cliente. ¿Cómo armo el ranking? Tengo que saber ordenar por la columna de resumen. Y la secuencia de pasos es, ubicándome en cualquier número, botón derecho, ordenar y ordenan de mayor a menor. Tengo en pantalla que mi cliente en el cual le hice más ventas, según lo que yo tengo registrado en mi planilla de venta, es Manganelo. Y el total de venta es 6.040.969 de todos los clientes. Algo más que incorporo, luego de haber repetido casi toda la secuencia de pasos de los ejemplos 1 y 2, es lo siguiente. Este informe, en su celda A3, tiene la opción de filtro. La columna B no tiene opción de filtro. Todo lo que es filtro lo maneja la celda A3. Y puede filtrar por los textos que está cargado en la fila o por los valores que están cargados en la columna. Si es, por ejemplo, los filtros por lo que están cargados en la fila de los valores, el filtro es común, que es el filtro de etiqueta, y es, por ejemplo, si quiero ver, saco el seleccionar todo, y ver de estos 3 primeros sus respectivas compras como cliente, los elijo, hago aceptar, y esa tabla dinámica se reduce.
El embudo aparece en la celda 3. Cuando le haces clic, lo puedes borrar al filtro del cliente. O sea que una tabla dinámica también tiene filtro. Si quieres filtrar por valor, en la celda 3 tenés los filtros de valor. Es decir, bueno, quiero ver los clientes que me compraron montos mayores que 100.000 pesos. Escribo el monto mayor a esta caja, escribo 100.000, hago aceptar y solo tengo en pantalla aquellos clientes que me compraron más de 100.000 pesos. Quiero volver a ver todos los registros, filtro, borro el filtro. O sea que en el tercer ejemplo estás viendo que este resumen también permite trabajar con filtro y que te permite concentrarte en menos datos de todo lo que tenés cargado. Otra operación que por ahí les puede servir a la gente que analiza ventas es esta. Solo mostrame el top 3 de tus clientes. Filtro de valor y la opción es 10 mejores. En esta ventana te dice, te va a mostrar los superiores. En vez de 10 le decís 3, quiero el top 3 elementos según esa suma de los importes. Hago aceptar. Tenés en pantalla tus 3 mejores clientes, hecho el resumen de tabla dinámica y además aplicado el filtro. El filtro, ese embudo que aparece ahí, también aparece acá a la derecha para mostrarte que está filtrado el informe. Clic en la opción de filtro, borro filtro. Entonces, es una herramienta que te permite resumir y seguir con filtros resumiendo la información. Ahora, yo quiero saber de estos clientes en qué centro compraron. Elijo la opción centro de costo. Me dice que el cliente Manganelo compró en estos determinados centros de costo con sus respectivos montos. Horizonte solo compró en un único centro de costo y así puedo tener determinado esa organización. El total del informe se mantiene igual. Si esta información no me gusta tenerla tan extensa, recuerden que en este sector donde estoy moviendo el mouse, puedo trabajar en la organización de las distintas áreas. No siempre es por fila, vos podés llevar, por ejemplo, centro de costo, como lo están viendo con el botón izquierdo sin soltar, a columnas. Y tener en pantalla esta organización de informe. ¿Cómo lo lees? Por fila están los clientes. Hay un cliente por fila. Por columna están los centros de costo. Hay un total por cliente en la columna F y hay un total por centro de costo en la fila 23. El total de todas las ventas es el mismo que vimos recién. Por el cual podés tener esta tabla de doble entrada y podés leer que este monto son las ventas que le hiciste a este cliente que hizo la compra en este centro. Este monto son las ventas que le hiciste a este cliente en este centro. Aquellas celdas que no tengan datos es que ese cliente no hizo compra en esos centros. Esa es una forma de que permite organizar el informe. ¿Qué más encontrás como nuevo? Celda B3 tenés un filtro por columna. Y vos, por ejemplo, podés solo ver dos centros de ventas, ventas A1 y ventas A2, los filtro y el informe solo se concentra en aquellos clientes que hicieron compras en esos dos centros
y cuáles son las totales por centro de costo y el total del informe, o por clientes también. Si además quiere ver algún cliente específico, filtro por fila, celda 4, y veo únicamente algunos clientes. Los elijo, ¿sí? De todos, por ejemplo, voy a elegir algunos que estén acá. Los Galardón, SA y Amazon Group. Amazon Group, Galardón, hago aceptar. Solo tengo las ventas que le hice a estos dos clientes en estos dos centros de costo. Celda B3, borro el filtro. Celda A4, borro el filtro. Esa es una forma entonces de presentar la información. Esa es una forma de trabajar con más de una columna a resumir. Recuerden que las columnas las elegís a la derecha y cuando se incorporan generalmente cuando son textos por fila y la puedes hacer trabajar como este esquema. Por defecto aparecen así y vos las podés ubicar como quieras. La mueves ahí, o traes centro de costo aquí y clientes allá. Vas organizando como más cómodo te parezca ese informe. Jueguen un poco cómo lo colocan. Es una herramienta 100% visual y sirve para resumir. Hago pausa, ¿cómo le fue en el ejemplo 3? Muy bien Valentina. Ahí los leo los demás. Muy bien, Hugo. Bueno, te cuento. Juan me dice, profe, el centro de costos por fila, yo lo puse en fila, tengo los clientes y en columna los centros de costos. Así lo tengo, Juan. Lo fui cambiando, fui moviendo y me quedé así. Mi intención es ahora mostrar un ejemplo 4 para que vean qué utilidades les pueden dar además de ver estos resúmenes que lo haces de forma muy rápida, ¿sí? De nada, Juan. De una forma muy rápida. Resumís información, vos decís, ¿qué más podés hacer? Y miren, por ejemplo, aquellos que controlan registro, controlan facturas, además de los montos, el control de cantidad de facturas que tienen sobre cada una de las operaciones. Entonces les propongo un ejemplo 4 para que vean una secuencia de pasos para hacer y resolver esta situación, ¿sí? Hacer un control de factura. Propongo que trabajemos con subiocompras. Ubíquense en cualquier celda y con esta información inicio el ejemplo número 4. Paso 1. La información tiene que tener títulos para hacer informe y el paso 1 era determinar a esta información, marcarla como tabla. Y esa opción es dar formato como tabla. Y vos decís, Carlos, ¿cómo me doy cuenta de que ya hice ese paso? Si vos estás en esa tabla, el último menú de la derecha te dice que ya está hecho esta tabla, marcándote que hay un menú que se llama diseño de tabla. Si tu versión no te permite ver ese menú y querés asegurarte que esta información que estás por resumir tiene formato como tabla, le haces clic a la opción dar formato como tabla, elegís un formato y listo.
¿Está? Si no estaba armada la tabla, te elegía los datos y te daba un nombre de tabla. Bien, paso 1, esa es la sugerencia. Paso 2, desde cualquier celda con datos, te vas al menú Insertar, elegís la opción Tabla Dinámica, chequeás sobre qué le estás haciendo resumen y aceptás, entendiendo que te agrega una hoja nueva, que le vamos a colocar el nombre Ejemplo 4, para mostrar un uso práctico de los resúmenes. Nos concentremos en chequear, además de los montos de compra a cada proveedor, cuántos comprobantes hay. ¿Está? Miren cómo se logra ese resumen. Del listado de campos van a elegir proveedor, teniendo en cuenta que quiero hacer ese resumen por esa columna. Recuerden que miren, esto no lo comenté, pero cada columna tiene a la par esta flechita negra, con el cual si no te acordás que tenés cargado, la presionás a esa flechita negra y te muestra qué carga tiene de datos esa columna, para no irte a los datos originales. Tildo proveedor esa caja y luego tildo importe. ¿Qué hizo? Repitiendo el proceso. Por cada proveedor que está por fila, le sumó los valores que tienen cargado en la columna importe. Te muestra la palabra suma tanto en este sector como en el título de la columna que lo incorpora en el informe. Ahora, el objetivo de este ejemplo era mostrar cómo chequeo la cantidad de facturas que tiene cada proveedor. Miren cómo lo van a hacer. A importe, que ya está incorporado en el informe, lo podés volver a incorporar con este sector donde estoy moviendo el mouse, con el botón izquierdo, lo llevas de vuelta a este sector, a donde están los valores. Te dice que suma cada uno de los importes por proveedor y los coloca en una columna C y le pone otro nombre, suma de importe 2. Acabas de incorporar el mismo cálculo, fíjate que son los mismos valores. La idea es que sepan que la columna C, ubíquense en cualquier número, le podés cambiar la operación de resumen. Lo vas a hacer con esta secuencia de pasos. Ubícate en cualquier celda de la columna C, botón derecho, y ubiquen esta opción, resumir valores por, y elegís la opción de recuento. Cuando elegís la opción de recuento, estás viendo en pantalla que a la par de cada proveedor está su suma de lo importe y el conteo de lo que encontró en la columna importe. El primer proveedor figura 2, a Crater figura 3, a Duna figura 3 en la columna C. Botón derecho, resumir valores por, y fíjense todas las otras operaciones que tienen. ¿Qué lectura podés hacer de esto? Altos de Sur le he comprado 15.000 pesos y debo tener seguramente 2 registros, 2 facturas. Crater le he comprado 158.494 pesos y tengo 3 facturas de ese proveedor. El que marca el resumen es la fila donde dice proveedor. Y la columna B hace la operación de suma del importe y la C cuenta cada una de las celdas que tiene el número en la columna importe de ese proveedor. Si yo quiero ver las 2 facturas de Altos del Sur, recuerden que pueden hacer doble clic al número 2 y tienen en pantalla esas 2 facturas. ¿Cómo les fue? ¿Se entendió ese concepto de cómo maneja esta herramienta? Me vuelvo
ejemplo 4 y tienen cómo trabaja tablas dinámicas con otra operación que no siempre tiene que ser de suma, sino de conteo. Y ahí tenés un control. Lo leo un poquito cómo les fue. Muy bien, Fernando. Bien, Raquel. Control de documentación. Cantidad. Bien, Juan. Bien, Daniela. Entonces, muy útil para trabajar esta herramienta. Te muestro algo adicional. Viste que podés agregar importe las veces que quieras. Una para suma, otra para conteo. Lo agrego, miren cómo y lo repito si a alguien no le salió. Bien, María Belén. A importe lo vuelvo a llevar con el botón izquierdo a este sector. Si este sector te queda chico en espacio y no lo puedes ver, puedes agrandar el área. Miren dónde me ubico. Aparecen las líneas arriba de este texto y vos le podés agrandar ese espacio que está en el inferior y llevas importe acá. Agregué una tercera columna que tiene el mismo monto, ¿sí? De los importes. Entonces, la columna B tiene el mismo monto que la columna D. Estás viendo en pantalla que están trabajando con el mismo valor. Ahora, la columna D, que es el mismo valor que la B, la quiero mostrar distinto. Me ubico sobre cualquier celda de la columna D y presiono botón derecho del mouse y necesito que identifiquen esta opción. Mostrar valores como. Esa opción permite de un cálculo que vos tenés en pantalla mostrarlo distinto. Y algo que se trabaja mucho es trabajar con esta forma de mostrar la suma, por ejemplo. El porcentaje que le corresponde a la suma por cada proveedor según el total general. Porcentaje del total general. Vas a ver que a la par de cada proveedor aparece un porcentaje. ¿Cómo lo calcula? El valor que tiene resumido lo divide con el total general y lo coloca acá. El valor este de 158.000 dividido esto y lo coloca acá. Por lo cual yo puedo leer que Alto del Sur representa el 0,42% de las compras según el total de compras. Ahí vieron un ejemplo de manejo, ¿no es cierto?, de resúmenes. No todas las versiones del Excel tienen esta opción. La tienen desde el 2010 en adelante. Eso es importante que también lo sepan. Y se llama mostrar valores y mostrar valores como. Bien. El que no tenga la versión nueva o si la llegas a tener, también miren. Cada uno de los títulos de las columnas es importante saber si mantienen el nombre, sabes cómo hizo el acceso, el resumen y de qué columna de origen viene. Háganle doble clic al título de la celda C3, cuenta de importe 2. El que no tenga la versión nueva del Excel, haciendo doble clic, acá puede ver esta opción que tiene tabla dinámica que se llama configuración de campo de valor. Te dice de dónde viene el nombre original, qué nombre le pusiste vos o lo puso automático tabla dinámica, cómo estás resumiendo, por suma, recuento o algún otro valor, y si estás usando la ficha de mostrar estos valores como otro tipo de cálculo.
hago cancelar la columna D, le hago doble clic y me dice, de esta columna viene, este es el nombre que le estás colocando, le puedes cambiar ahí, porcentaje. ¿Qué operación está usando la de suma? Y cómo está mostrando los valores, como el porcentaje total general. Muy buena esa opción para que tengan como chequeo, si llegan a tener estos títulos, ¿sí?, que no reflejan de qué operación. Miren, le puse total, le puse factura, le puse porcentaje. No me reflejan de dónde viene ni qué cálculo tiene, pero le hago doble clic y lo puedo chequear así. Y si tengo las versiones nuevas, me paro en cualquier valor numérico, botón derecho, tengo resumir valores por y mostrar valores como para hacer también los chequeos. ¿Tá? Tienen que saber trabajar con esas opciones. Entonces, el ejemplo 4 era para mostrarles que también pueden hacer otros cálculos y que también pueden mostrar de forma distinta los mismos cálculos. Ahora mi objetivo es mostrarles en un ejemplo 5 un resumen y una forma de a ese resumen hacer otro filtro un poco más visual que no sea siempre el que están viendo en pantalla. Otra forma de que el Excel les permita hacer filtros, ¿sí?, con la opción de tablas o tablas dinámicas. Ese va a ser el objetivo del ejemplo 5 para ver cómo trabajamos. Miren, propongo que trabajemos, miren, con menos datos o trabajemos con los datos salarios, ¿sí? Datos de salario, así cambiamos un poquito y le ayuda un poquito acá el compañero Fernando y veamos otro tipo de datos que no sean ventas ni compras, hojas salarios, y trabajo con otro tipo de resumen. Y algo bien palpable. Bien. En la hoja salario le cuento un poquito. Tengo el registro de una nómina de personal con su legajo y en qué localidad trabajan, qué categoría tienen y qué cargo tienen. Obviamente también qué obra social y qué básico cobra cada uno. Bien. Tengo esa información. Quiero hacer un resumen. Paso 1, le doy formato como tabla. Verifico que esté tomando bien los datos. Toma hasta la fila 73 y tiene encabezado. Bien. Paso 2. Voy al menú insertar y elijo la opción tabla dinámica. Paso 3. Chequeo que de vuelta que esté tomando bien los datos para resumir y que lo coloque en una hoja nueva. Ejemplo 5. Y ahora estoy en el momento de empezar a armar un resumen de toda esta información. Decido de toda esta información sacar por categoría cuánto le pago de sueldo. Elijo categoría y elijo básico, la columna categoría y básico. Categoría me lo llevó a fila y básico me lo llevó a la columna B, sumando cada uno de los básicos por categoría. Decido unificar el formato de los números. Botón derecho sobre cualquier número, formato de número, moneda. Botón derecho sobre cualquier número, formato de número y elijo moneda. ¿Bien? Mucho más legible la lectura de esa suma y uniforme la cantidad decimal. Bien, tengo el primer resumen que ya entiendo cómo lo maneja. Categoría va por fila, la suma correspondiente de la columna básico
marcada por la categoría, decido también incorporar localidad. Tildo localidad y recuerden que localidad, al tildarla, se incorpora al informe en la sección de fila. El total general es el mismo, nada más que me detalla por cada categoría los sueldos que le pago en cada una de las provincias. Decido llevar localidad a columnas para tener una forma más compacta del informe y más fácil de resumir. Esta secuencia de pasos lo hicimos en el ejemplo 3 y entiendo cómo trabaja por filas las categorías y en columnas las localidades. Un total general por categoría y un total general por localidades y un total general de todo el informe. Voy haciendo ese tipo de informe. Ahora voy a decir, bueno, quiero comparar por alguna de las provincias, hago este filtro, por alguna de estas categorías, este filtro. Y voy a decir, me interesaría mostrar este informe con otro tipo de filtro. Y van a trabajar con esta opción, insertar segmentación de datos. Esa opción está en el grupo de filtrar, que está ubicada para que ustedes asocien que están por hacer filtros de la información. Si no la tenés en pantalla, recordad que tenés que trabajar en el menú Analizar tabla dinámica. El que tiene la versión vieja del Excel no la va a ver. ¿Está? Elijo Insertar segmentación de datos. Recuerden que es una forma de filtrar. Y acá elijo colocar, por ejemplo, localidad. Ahí la encuentro. Decido, por ejemplo, obra social. ¿Qué elijo acá? Elijo las columnas por el cual yo estoy acostumbrado o me solicitan resumir este informe. Las columnas que vos elijas pueden estar incluidas en el informe o no como obra social. Fíjate que en ningún momento tengo el resumen obra social. Sí tengo localidad. Aquellas columnas que no le elijas acá, podés volver luego de hacer aceptar a elegir insertar segmentación de datos y agregarlo. Hagamos aceptar. Si alguna de los segmentadores o filtros que elegiste no te interesa, con suprimir lo quitas. Apareció obra social, miren cómo lo corro en un sector. Elijo localidad, miren cómo lo corro para un sector. Estos recuadros, estos rectángulos son los segmentadores. ¿Cómo trabajan? Cada botón, al presionarlo, filtra la información. Si yo quiero ver Salta únicamente, hago clic acá en Salta y veo solo la información de Salta. Con tecla control presionada le puedo decir, también quiero ver Cerrillo. Y ahí tienen una forma que actualiza la información de resumen según lo que elijas acá. Quiero volver a ver todas las localidades, tengo esta opción de borrar filtro. Sobre el título, el embudo con rojo. Y vuelvo a ver la información. Si quiero ver Salta y solo lo que trabajan con IPS, estos filtros trabajan en forma conjunta. Al elegir el botón Salta y elegir IPS, solo veo esa información. Ahora elijo Tucumán con IPS, Jujuy con IPS, Cerrillo con IPS. Borro el filtro de localidad y tengo en pantalla lo que se paga en sueldo de todas las localidades, pero solo para la gente con IPS. Me fijo con OSDE, me fijo con Sancor. Borro el filtro. Esta forma de filtrar la información es mucho más dinámica.
y mucho más visual para ustedes poder, miren cómo achico, para que tenga espacio. Es más, puedo en la parte superior trabajar con la opción columnas. Localidades también lo puedo hacer con 2 columnas. Hago este tipo de botonera para ver los datos que ocupen menos espacio. Le puedo dar también algún tipo de color para que resalte o se distinga del informe. Entonces, así visualizar los datos o así los analizás con botones en vez de estar eligiendo estos filtros. Es un poco más dinámico. ¿Qué más sugiero yo que incorporen? Acá les estoy mostrando, ¿no?, esta herramienta. Ahora mi intención es abrir el práctico mostrándole un ejemplo 6 y hacer un par de ejercicios juntos y que quede grabado la resolución para cuando vos lo hagas puedas repetir los pasos. Miren esto. Esta información desde el menú insertar también les podés dar una gráfica. Elijo este gráfico que se llama de columnas. Insertar gráfico de columnas o de barras. Menú insertar, parándote en cualquier parte de la tabla dinámica y elijan esa opción, insertar gráfico de columnas o barras. De esto, por ejemplo, decido elegir el primero, columnas agrupadas. Se incorpora un gráfico que lo puedo ubicar en algún sector de la pantalla. Me alejo con el zoom, lo puedo hacer más ancho. Tengo por cada categoría y por localidad esta gráfica. A este gráfico decido desde el menú diseño cambiarle de los diseños que aparecen algún diseño que me permita visualizar mejor la información. Una vez que elijo el diseño, ya tengo esta tabla dinámica graficada de esta forma. Y tengo la botonera para analizar solamente los de Salta, los de Tucumán. Y cada vez que yo elijo un filtro, se modifica la tabla dinámica y se modifica automáticamente el gráfico. Elijo Jujuy, con tecla control elijo Salta y Jujuy, y estoy viendo automáticamente este resumen reflejado en este gráfico. Si este gráfico no me representa bien lo que yo quiero comparar o no lo entiendo, con botón derecho en esta parte del gráfico, en la parte libre, puedo cambiar el tipo de gráfico con la opción que se llama cambiar tipo de gráfico. Y elijo, por ejemplo, uno que se llama barras, muy útil para comparar también. De las categorías elijo barras, hago aceptar y veo si ese gráfico me permite hacer algún tipo de comparación. Y si en diseño encuentro algo que me permita mejorar lo que estoy viendo. Entonces el ejemplo 5, pasando en blanco, vieron. Todo el repaso del ejemplo 3 de trabajar con filas y columnas y un resumen, incorporaron el concepto de segmentación y ya que vieron segmentación, de simple que es agregarle una gráfica. El ejemplo 6, mi intención es repetir este proceso y cometer un error para luego revisarlo y ver cuál es la opción que tiene el Excel con tablas dinámicas para corregir un error en el inicio del armado de una tabla dinámica. Por el cual hago una pausa, les pregunto si pudieron elegir el gráfico, si pudieron cambiar el tipo de gráfico, si encontraron la opción de diseño ubicado entre el gráfico y se entendió el concepto de
segmentación. ¿Cómo le fue? Ahí los leo. Bien, Julieta. Bien, María Belén. La idea es que después si lo ves al ejemplo, muy bien, María Belén, Fernando. Bien, Daniela. Viendo el ejemplo, Valentina me da el ok también. Bien, bien, bien. Hagamos con la hoja TD1 y la primera hojita que tienen acá en este libro, un repaso de cómo armar un resumen con un gráfico, un segmentador, bien Juan. Y mi idea de este TD1, ¿qué pasa si ocurre un error al arranque? Y acá va, miren, hoja TD1, voy a trabajar con los datos que están en este sector. ¿Sí? Si ustedes ven este sector es bien chiquito, los datos, fecha, proveedor. Miren, me pone negrita, voy a resaltar este valor. Miren, celda K14, ¿bien? Tengo la suma de todos los importes. ¿Bien? ¿Qué es lo primero que yo te decía como paso 1 para armar un resumen? Convertir esto como tabla. Bien, que es una de las recomendaciones para que cada columna, que la veas o no, capaz que está oculta o no, le coloque un título y además cuando crezca la carga, esa información de esa tabla se va a ir reflejando en el resumen de tabla dinámica. Suponete que olvidas el paso 1 y te parás en cualquier dato de esta planilla, vas al menú insertar y haces clic en tabla dinámica. Repito, supongamos que te olvidas el paso 1 que yo te dije. El paso 2 era revisar de lo que vos estabas por resumir si estaba tomando la información correcta. Si estás viendo en pantalla, me está tomando hasta este total. Supongamos que también, como estás apurado, también pasás de alto esta segunda recomendación y haces aceptar. Ejemplo 6. Ejemplo 6. Fíjense que logras llegar a esta ventana, a esta pantalla, en donde te permite hacer el resumen. Remarco que el paso 1 y 2 omitiste hacer algunos chequeos y controles. Llegas acá. Decidís hacer un resumen de lo que le compro por proveedor, por sucursal, los montos. Elijo estas 3 columnas. Detecto un monto altísimo en el total general. Bien. Quiero hacer un breve análisis. Saco el tilde de sucursal, me quedo proveedor e importe. Con esos dos. Sigo detectando un valor altísimo. Como son pocos los proveedores, puedo detectar que hay un proveedor que no tiene nombre, que me da sospecha que ese es el que me está alterando esta suma. Supongamos que tengas miles de proveedores. Mi recomendación es ordenar por la columna B, botón derecho sobre cualquier número de la columna B, y ordeno de mayor a menor. Ese paso que acabo de hacer es clave para identificar que ese proveedor que esté en blanco surge de una mala elección de los datos. He tomado una fila de más, es un total, es algo que no corresponde, no tiene etiqueta. ¿Está? ¿Cómo hago para volver al paso 1 si ya tengo armado el resumen y corregir ese paso 1? O el paso 2 que era el chequeo de los datos. Lo haces
de esta forma. En el menú Analizar tabla dinámica, u opciones, también se llaman algunos, o en análisis, está la opción que se llama Cambiar origen de datos. Clic ahí, clave para ir a verificar sobre qué está hecho el resumen. Acá estás viendo que este paso, que era el 2, lo podés corregir haciéndole un clic en la caja de selección de datos y borrar 14 y quedaste hasta la fila 13. Lo corregís acá. 3 por el 4. De esa forma, con aceptar, haces la corrección del origen. Y tenés en pantalla que ya le ha quitado ese proveedor que estaba mal elegido desde el origen. Ahora sigo avanzando con la incorporación de sucursal. Sucursal lo coloco por columna. Tengo proveedor y sucursal. Y ya voy a normalizar con botón derecho los números. Y ya estoy encaminado para hacer un correcto análisis. Decido ahora a esta información que tengo hacerle un segmentador de datos. La opción se llama insertar segmentación de datos. Decido trabajar con proveedor y sucursal y tengo en pantalla estas dos cajitas que le voy a dar algún tipo de formato específico para ir filtrando la información resumida. Luego me ubico en cualquier celda con datos y decido desde el menú insertar agregar algún gráfico. Elijo el primero, elijo barra, lo acomodo, miren cómo se mueve con el botón izquierdo sin soltar en una zona donde te aparecen todas las flechas de dirección. Y en el menú diseño de ese gráfico decido dar un diseño que me permita visualizar bien los datos. Presiono botón derecho sobre cualquier barra y le agrego la etiqueta de datos si es que no la estoy viendo. Botón derecho sobre cualquier barra, agrego la etiqueta de datos. Bien. Ahí está. Y están viendo cómo pueden ir mostrando esta información. Ese gráfico, me alejo, puedo verlo por alguna sucursal en particular. Se actualiza el informe y se actualiza el gráfico. Puedo verlo por algún proveedor en particular, cómo vendió un proveedor a las distintas sucursales. Agrego etiqueta de datos. Esa etiqueta de datos vos la seleccionás y le puedes dar un color, un tamaño más grande. Y has visto cómo repetimos el ejemplo 5, incorporamos un error, lo corregimos al error en la selección del dato y armamos el segmentador. Entonces, de esta forma, ustedes presentan su resumen. De esta forma es la más que se sugiere en cuanto a hacer filtro. Y si le agregas un gráfico que te visualice bien los datos, le vas ganando a la visualización y resumen de los datos. Otra cuestión que también tienen que manejar
es la siguiente y es la última que muestro antes de hacer un par de ejercicios que están en la cartilla. Voy abriendo la cartilla. Bien. Miren lo siguiente. Cuando esté armando un gráfico, una tabla dinámica, puede ser que los datos originales, me voy a los datos originales por el cual se armó la tabla dinámica, cambien. Cambie algún valor. Fíjate, la Francisca, capital, no era 8.700, era 18.700, 10.000 pesos más. Supongan que cambian el valor, lo pongo aquí en rojito como para que vean cuál es el que cambié. Fíjate que el total de las ventas, de las compras, es 105.250. Cambio un valor. Como el informe ya estaba hecho, me vuelvo al informe que está a la par, estoy detectando que me sigue mostrando en mi caso 95.250 en vez de 105. Yo le quité todos los filtros. La Francisca me sigue dando el total de 15.600. No me ha modificado todavía el informe. Si ustedes detectan que todavía no están tomando los últimos valores o están sospechando que todavía no tomó todos los valores o los últimos valores sabiendo que hubo cambios, van a hacer este proceso. Botón derecho sobre cualquier celda del informe y eligen la opción de actualizar. Con esta opción actualizar, vuelve a leer los datos originales y me presenta actualizado el informe. Entonces, con esta última indicación que te muestro y que queda grabada, tengan en cuenta eso. Si ya tenés un informe de tabla dinámica hecho y llegan a cambiar algunos datos, cambio ahora de vuelta el frigorífico Bermejo, 10.000 pesos más. Si cambia el valor de los datos, cuando vayas a la tabla dinámica, tenés que hacer el proceso de botón derecho, actualizar la información para que vuelva a leer los datos originales y lo presente resumido. Eso es clave. Clave para siempre confiar en esta herramienta que sabes que no le podés cambiar los valores que resumen, los numéricos, pero sí podés volver a leerlos, ¿no es cierto?, con el botón actualizar. Y sí podés ir desde el menú analizar, en cambiar origen de datos, a chequear de dónde vienen esos datos y verificar si te está tomando la información. Eso, clave. Registrado en el video y veamos qué presento en la cartilla de ejercicios. Hoy me preguntaron, ¿hay que hacer este ejercicio, esta parte? Todavía no, porque este no mostré. Yo ya mostré en lo que vimos del curso, formato condicional, sí podés hacerlo. Ahora los ejercicios de tabla dinámica sí podés hacerlo. Lo que no podés hacer son los de búsqueda, pero después sí podés hacer los de texto, los de fecha, ¿sí? El de búsqueda todavía no. Veamos qué propongo para que puedan hacer por lo menos los dos primeros ejercicios y que queden registrados en el video. Estoy por mostrar de la página 4 de la cartilla, ¿sí? De la página 4 de la cartilla, el ejercicio que planteo siguiendo estos pasos. La cartilla, recuerden que está en el Drive, que es el link que les envié para descargar. La vez pasada también me preguntaron, no tengo el link y demás. Está bueno, se los vuelvo a enviar y es más, se los copio en el chat de la conversación y el que lo quiera por WhatsApp también se los envío. Ahí está el link en el chat. Desde ahí bajan la cartilla. Miren, los pasos que yo sugiero, si lo quieren lo corrigen, verificar los títulos de las columnas, de la información a resumir. Y sugerencia, armen una tabla de información de Excel. ¿Bien?
Segundo, tenga pensado una aproximación de lo que deseas resumir y utiliza el menú Insertar tabla dinámica. Consejos. Te dice, trabaje con el libro Tablas Dinámica Inicial, el que tenemos abierto. Trabaja con la hoja IVA Compras. Hoja IVA Compras. Ahora te dice, haga una tabla dinámica usando los campos proveedor y total. Lo hagamos. Paso 1, en la planilla IVA Compras doy formato como tabla. Al dar formato como tabla, chequeo hasta dónde me está tomando los datos y acá me doy cuenta que me está tomando de más. Hasta la fila 68. No, señores. Yo voy a tomar hasta la fila 67 mi tabla. Bien. Me dice, para hacer este proceso, tenés que sacarle la opción de filtro de tu tabla. Aceptar, cancelar. Le quito los filtros. Bien. Vuelvo al proceso de dar formato como tabla y tomo hasta la fila 67. Tengo la tabla hasta la fila 67 para empezar el proceso de resumen. Paso 2. Me voy al menú Insertar y elijo Tabla Dinámica. Vuelvo a chequear que esté tomado bien los datos para hacer el resumen. Y acá le voy a colocar práctico ejercicio 1. Vamos. Dice, use proveedor y total y ordene por la suma del total de mayor a menor. Yo ya sé que ese de use es elegir del panel de la derecha la columna proveedor y la columna total. Entendiendo que proveedor lo organiza en fila y total lo organiza sumando cada uno de los valores. Tengo una primera aproximación del resumen que me está pidiendo. Y si veo la cartilla, me dice, recuerde en ser necesario cambiar el origen de datos. En este caso yo ya chequé bien los datos. No tuve el error de no hacer la tabla ni de chequear los datos. Si llego a haber tenido ese error, ves el video cómo hice las correcciones. Después me dice, ordenar por la suma de total de mayor a menor. Eso me estaba olvidando de hacer. ¿Cómo ordeno? Por esta columna. Botón derecho sobre cualquier número, ordeno de mayor a menor. Del más alto al más bajo. Filtrar mostrando solo los 5 primeros elementos. ¿Cómo me quedo con los 5 primeros proveedores? Filtro. Y acá está la opción. 10 mejores. Y acá en vez de 10 elijo los 5. Escribo o uso los botones. Va quedando similar a lo que está acá. Después me dice, formatear esta columna en formato moneda. ¿Cómo formateo? Es simplemente botón derecho sobre cualquier número y elijo formato de número y elijo moneda. Este reporte es el mismo que tiene que estar acá. 210.000 y primero está LAHAM. 210.000. Hago pausa. ¿Se entendió el primer ejemplo? Lo tienen en pantalla. Lo pueden repetir ustedes. Les doy un minuto para que lo hagan, lo muestren. El que no tenga la cartilla también me pregunta.
Si va saliendo, propongo que quede grabado el ejercicio 2. Lo voy leyendo al ejercicio 2 mientras lo van haciendo al 1. El ejercicio 2 dice: modifique el ejemplo anterior quitando el filtro y agregue 2 cálculos más. Factura va a ser recuento de valores y porcentaje, que va a ser el porcentaje del total general. Que tengan estos títulos y este formateo. Nos tiene que quedar exactamente igual. Lo hagamos por parte. Quitemos el filtro. Celda A3, opción de filtro, se borra el filtro. Tengo esta primera parte del reporte, que es hasta suma total. Hay que agregar el cálculo de conteo, el recuento de facturas y el porcentual. Recuerden, para que agregar más cálculo hay que trabajar con esta zona de armado, que es la de sumatorio de valores. Acá hay que incorporar cálculos y lo puedes hacer de esta manera. A total, llevarlo acá y sumo el mismo valor. Voy a decir, ¿y qué más puedes hacer ahí? Bueno, si quiero sumar el IVA, por ejemplo. Si tengo acá IVA del 21%, yo me puedo sumar el IVA para saber cuánto pago de IVA por cliente y el total de lo que pago de IVA. Automáticamente me suma el IVA. No me interesa el IVA, pero puedo hacer otros cálculos de otras columnas. Pero para comparar una columna en sí, ¿sí?, la incorporas total las veces que quieras en este sector. Tengo 3 columnas, la B, la C y la D, con la misma columna de cálculo y la misma operación de cálculo. Tengo que recordar cómo cambio la operación de cálculo de la columna C. Botón derecho sobre cualquier número y es esta la opción. Y utilizo otro nombre, otra función de resumen, recuento. Como en la columna D al mismo valor que está sumando, lo puedo mostrar distinto. Botón derecho sobre cualquier número, mostrar valores como, y esta es la opción. Si estás viendo cómo quedaba en el práctico, solo queda cambiar los títulos. Me paro sobre un título, celda C3, celda D3 y lo cambio. Ese es como un repaso más que nada visual, cómo trabaja la herramienta, qué pueden hacer. Una intención de que vean una secuencia de pantallas similares y tomen los ejemplos que di en el práctico. El ejercicio 3 lo van a hacer con lo que yo muestre mañana, que voy a hacer un ejemplo más, un pequeño repaso por la gente que no pudo venir hoy, no pudo asistir hoy, y hacer un pequeño repaso y que a usted también le sirva verlo de vuelta y armar este ejemplo de este tipo de informe. Y el ejemplo 4, con la planilla subió-ventas, intentar hacer esto por vendedor, producto y servicio, la tabla dinámica y su grafiquito. Se los dejo para que lo hagan ustedes en forma individual. Cualquier consulta me avisa. Bueno, señores,